Bueno, a ver, las cuestiones personales, en cuanto a si asistieron o no, cada uno lo sabe, cada uno sabe su situación, qué clase asistió y qué clase no, y cada uno que se ha inscrito en esta cursada de miércoles turno tarde, ha entrado al aula EBEA y tiene el cronograma de clases donde aparece qué clases son presenciales, qué clases son virtuales. Han tenido la oportunidad, la primera clase, de enterarse y de tomar la decisión de cambiarse de comisión si es que no podían asistir. Yo he sido flexible, con algún compañero que me dijo, uy, yo voy a llegar un poquito más tarde es un poco más tarde, no es no asisto, pero no lo digo por ese compañero porque ha cumplido, yo puedo ser flexible, pero no al punto de no asistir a las clases presenciales porque no es el criterio de esta comisión. Así que, y lamento informarles también que a esta altura de la cursada, el motivo para cambiarse de comisión tiene que ser muy, muy importante, porque si es el turno noche, ya no hay lugar para el turno noche porque es muy numeroso. Y si es el turno mañana, dificulto también. Así que, lamento, cuando uno se inscribe a una cursada, tiene que notificarse de cómo va a ser la cursada y ustedes tienen publicado el cronograma desde el día 0. Antes de ser matriculados ustedes en el aula, antes ya estaba el cronograma. O sea que el que se matriculó, primer día, ¡oh Dios! ¿Así va a ser la cursada? Sí. Tuvo tiempo para gestionar lo necesario. Ahora, yo no les puedo dar absolutamente ninguna solución, ¿eh? Bueno, volviendo al tema de que nos compete en este momento, primero tengo que compartir pantalla. Vamos a compartir Hola, pantalla. profe, una pregunta. Disculpe. Decime, Franco. Yo a la primera clase no pude asistir por nada, por razones médicas, pero le pasé el certificado. En ese caso sí podría promocionar, ¿no? La Barbera. Tenés un único ausente y justificado, Barbera. La Barbera, Franco. No es tu caso el que mencionó, ¿eh? Ah, Quédate listo, perfecto. tranquilo. Dale, me quedo tranquilo, gracias. Aparte, piensen, si uno tiene que cumplir con un 80% de asistencia, quiere decir que hay un 20% que está dentro de los parámetros de las inasistencias. Hagan la cuenta, son 16 clases. Bueno, los dejo en manos de ustedes que hagan la cuenta. Yo en ese tema no me voy a meter con quien haya faltado alguna vez y mucho menos con quien lo justificó con certificado, todo como corresponde. El problema está con la gente que cae como un paracaidista que cae de allá arriba y aparece en una clase cuando nunca asistió a la comisión. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla. Ahí estoy. La estoy compartiendo. Bien. Vamos a la presentación. Área, dice, área entre la función y el eje de las abscisas y entre funciones. Aquí es donde van a tener que recordar cuestiones de matemática 1, cuestiones de funciones, el gráfico de las funciones. Bien. Este tema de área bajo la curva, o sea, entre la función y el eje X, o entre dos funciones, es una aplicación de integrales definidas, como bien dice el título de la filmina. Una de las aplicaciones prácticas del cálculo integral es el hecho de que las integrales definidas pueden emplearse para determinar área entre una función y el eje de las abscisas. Recordemos que el área debe ser positiva, ¿no? El área es la medida de la superficie. Superficie negativa no existe. Entonces, si superficie negativa no existe, como el área es la medida de la superficie, área negativa tampoco. Acá tenemos un caso. Si ustedes ven, el sistema de ejes cartesianos está dibujado en rojo. Y esta curva azul, esperen que me pongo el...
Esta curva azul es la curva de la función, o sea, esta es la función f de x. El área que se determina debajo de esa curva, o sea, entre la curva y el eje x, desde que x vale a hasta que x vale b, esta especie de rectángulo donde uno de los lados tiene la forma de la curva, el área que encierra el eje, el valor de x y la curva, se determina con la integral de la función. Con la integral de la función, desde que x vale a, que sería donde comienza, hasta que x vale b, que sería donde termina. Como ven, toda esa área está por arriba del eje x. Entonces podemos decir, esta es un área positiva. El área siempre va a ser positiva. Pero bueno, como se ubica en el semieje positivo de las x y de las y, esta es un área positiva. Entonces la medida de esa área va a ser la integral de esa función que está dibujada en azul, desde que x vale a hasta que x vale b. ¿Ven la diferencia que hay con esta segunda función que aparece a la derecha? Eje X, eje Y. El área que determina la función y el eje X está por debajo del eje X. O sea que si yo haría base por altura, si fuera un rectángulo, esta medida del eje Y sería negativo. Entonces, al hacer esta integral, la integral entre la función desde que x vale a hasta que x vale b, si yo resuelvo esta integral, me va a dar negativa, porque justamente esa área está por debajo del eje x. Como el área no puede ser negativa, ¿qué va a pasar? Esperen que mi dedo se apuró. Como el área no me puede dar un resultado negativo, cambio los límites de integración. Otra vez, vamos a la primera. Si el área está en el sector positivo, o sea, arriba del eje X, simplemente hago la integral de esta función que está en azul, desde que X vale A hasta que X vale B. O sea, desde donde comienza hasta donde termina el área, esos son los límites de integración. ¿A quién integro? A la función que determina el área que está debajo de esa función. Mientras el área esté positiva, o sea, por arriba del eje X, no hay problema. Será la integral desde que X vale A hasta que X vale B. Ahora, cuando el área determinada entre la función y el eje X esté por debajo del eje X, si yo respeto los límites de integración, o sea, la integral de esta función que está en rojo, desde que X vale A hasta que X vale B, esa integral me va a dar negativa, ¿sí? Pero como un área no puede ser negativa, yo tengo que invertir los límites de integración. O sea, desde que X vale B hasta que X vale A. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Acá tenemos otra función. Esta función f de x, esta es la función f de x. Acá tengo el eje Y, el eje X. Pero ven que entre la función y el eje X tengo un primer tramo que está en la parte positiva, o sea que en este primer tramo tendría área positiva. Pero tengo un segundo tramo, este que está amarillo, que está por debajo del eje X. Entonces, en este segundo tramo me daría negativa esta parte de la integral. Y un tercer tramo que tengo área positiva. Entonces, si yo resuelvo, ojo acá, si yo para encontrar esta área hago la integral de esta función f de x desde que x vale a hasta que x vale b, esta área negativa
se va a restar con las positivas. Entonces yo ahí voy a tener que calcular por separado. Por un lado, el primer tramo que es positivo, por otro lado, el segundo tramo que es negativo, que como el área no puede ser negativa, le voy a invertir los límites de integración, y por otro lado, el último tramo positivo. Y para calcular el área total, tendré que sumar cada una de esas áreas. ¿Ven? Ahí tengo la primera área, o el primer área, el área 1. Para encontrar esta área 1, ¿qué voy a hacer? La integral de f de x, desde que x vale a hasta que x vale, ¿qué sería esto de la función? Ahí donde tengo el puntero marcado, apoyando el puntero. ¿Qué es esto de la función? La raíz. O sea, es muy importante. Si yo tengo que calcular el área entre una función y el eje x, tendré que saber si esa función corta al eje x. Al cortar al eje x, me va a determinar un área negativa. Como el área negativa no puede ser, entonces yo para esa porción de área negativa tengo que invertir los límites de integración. Entonces, lo primero que voy a tener que analizar es si esta función, desde A hasta B, en algún momento pasa de la positividad a la negatividad. Entonces calcularé por separado. ¿Sí? Acá tengo un segundo área. Entonces, para calcular esta segunda área, otra vez, me va a dar negativa si yo calculo la integral entre esta primera raíz y esta segunda raíz. Para que esta segunda área no me dé negativa, voy a invertir los límites de integración. Pero esos límites ambos son raíces de la función. O sea que voy a tener que averiguar cuáles son las raíces de esa función. Por eso decía, se van a tener que acordar de matemática 1. Y el tercer área es un área positiva. Pero de todas formas tengo que saber dónde comienza esa área positiva. Para eso necesito esa segunda raíz. Hasta B, que es hasta donde termina el área. El área 3. Entonces el área total va a ser lo que me dio el área 1, más lo que me dio el área 2, más lo que me dio el área 3. ¿Por qué? Si quiero calcular todo con una sola integral, esa parte negativa va a restar a la parte positiva. Y el resultado que me dé la integral no va a ser el área que encierra la curva y el eje X. Área entre curvas. Dice, el área A de la región limitada por las curvas fx y g de x, entre que x vale A y que x vale B, dice, donde f y g son continuas y la función f es mayor, o sea, está por arriba a la función g, para todo x de A a B es. ¿Ven? Ahí tienen dos funciones que determinan un área. Esa área rosada, que ven acá marcada, está determinada por arriba por la función f y por abajo por la función g. El área encerrada entre la función f y la función g. Tengo una función techo, que es la función que me quedó arriba, como cualquier techo, y una función piso, que es la función que me quedó por debajo. ¿Cómo hago para encontrar el área delimitada por estas dos funciones? Calculando la integral de A a B de la función techo menos la función piso. Y acá no voy a poder aplicar la propiedad de las integrales, que me dice que si tengo una resta, integro el primer término o integro el segundo. No. Acá primero tengo que encontrar la resta, resolver la resta entre la función techo y la función piso. Y luego integrar ese resultado. ¿Y de dónde saco A y B? Desde que x vale A hasta que x vale B. O sea, donde comienza y donde termina el área. Acá comienza el área. Y acá termina.
¿Y qué son esos puntos donde comienza y donde termina el área? ¡Ay, se me fue! Perdón. ¿Quiénes son estos dos valores? Lo voy a escribir aquí para que se vea. Este, que coincide con 2, va a ser A. Y este, que voy a tratar de hacerlo lo más derechito posible, este va a ser B. O sea que de acá saco los límites de integración de esta integral definida. Pero, ¿y cómo determino quién es A y quién es B? Escucho propuestas. ¿Qué sucede en este punto? Esperen que no encuentro mi cursor. Acá está. En este punto, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Exactamente. Exactamente. La intersección de las funciones. Entonces, cuando yo necesito averiguar el área que determinan dos funciones, primero que tengo que tener bien claro qué función es techo y qué función es piso. ¿Por qué? Y porque voy a tener que calcular la resta entre la función techo menos la función piso. ¿Sí? No importa que se llamen f o g, es la función que me queda arriba menos la función que me queda abajo. ¿Sí? Y para saber desde dónde y hasta dónde, voy a tener que averiguar en qué valores de x esas funciones se hacen iguales, como dijo Emiliano, o sea, dónde se intersectan las funciones. Bien, vamos con un par de ejemplos. Dice, hallar el área entre f de x, que es x cuadrado más 2, y el eje x, desde que x vale menos 1 y hasta que x vale 2. Fíjate, me está dando la función, me está diciendo que encuentre el área entre esa función y el eje x, o sea, el área que hay entre la curva y el eje x, desde que x vale menos 1 hasta que x vale 2. O sea, los límites de integración me los está dando, desde que x vale menos 1 hasta que x vale 2. Pero ojo, lo que yo necesito saber es si esta función no me determina en algún momento área negativa. O sea, si esta función y el eje x tienen toda área positiva o tienen alguna parte de área positiva y área negativa. Entonces lo que voy a tener que hacer es graficarla. Acá tengo la función graficada, x cuadrado más 2. Me pide desde que x vale menos 1 hasta que x vale 2. Desde menos 1 y hasta 2. O sea que el área que me está pidiendo es toda esta área, que está por arriba del eje X. Entonces, toda ella es positiva, ¿no? O sea que directamente voy a calcular la integral de x cuadrado más 2 desde que x vale menos 1 hasta que x vale 2. Bueno, determinamos el sector, ya lo determiné yo. Ahí está como rosa muy suave el área. No sé si lo alcanzan a ver. Yo no lo estaría viendo muy bien. ¿Ven? Desde que x vale menos 1 hasta que x vale 2. Esta es el área que tenemos que calcular. Toda esta área. Insisto, como toda está por arriba del eje X, no vamos a tener ese inconveniente de que el área se me haga negativa, cosa que no puede suceder. Entonces, ¿qué hago en este caso que es toda positiva? El área se encuentra debajo de la función, pero arriba del eje X. Entonces, el área va a ser la integral desde que x vale menos 1 hasta que x vale 2 de la función x cuadrado más 2.
O sea que para determinar este área simplemente tengo que resolver esta integral definida. ¿Y cómo la resolvemos? Y como resolvimos hace un rato todas las integrales definidas. Primero encuentro la integral indefinida. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, la integral de 2 es 2x. Ese es f grande de x. O sea que ya tengo la integral definida. ¿No? ¿Cómo hago para resolver esta integral definida? ¿Qué me falta? Evalúo en 2 y evalúo en menos 1 y resto los resultados. El área va a ser f grande de 2 menos f grande de menos 1. Siempre es f grande del límite superior menos f grande del límite inferior. En el primer paréntesis acá tenemos f grande de 2, en el segundo paréntesis f grande de menos 1. Resuelvo, f grande de 2 me dio 20 tercios y f grande de menos 1 me dio menos 7 tercios. 20 tercios menos menos 7 tercios es 27 tercios. ¿Sí? Imposible que un área dé negativa. Si da negativa, entonces tenemos que prestar atención qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora, esta área es 27 tercios, que es 27 dividido 3, 9. 9 unidades al cuadrado. ¿Qué quiere decir esa u al cuadrado de unidades al cuadrado? Que dependerá si yo estoy usando centímetros, estoy usando kilómetros, o estoy usando la unidad que estoy usando al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, una vez que encontramos dónde está el sector, después es resolver las integrales. La parte fundamental es identificar bien cuál es el sector al que le tenemos que calcular el área. Bueno, no me hace caso, esperen. Ahí está, me hizo todo caso junto. Acá dice, hallar el área entre f de x, que es x cuadrado menos 1, y el eje x. Acá no me está dando los límites de integración. No me dice desde que x vale tanto hasta que x vale tanto. Me dice el área que determina la función y el eje x. El área que encierra la función y el eje x. ¿Y dónde ven área encerrada por la función y el eje x? Imagínense en que la curva que determina la función es un tejido y el eje X es otro tejido. ¿Dónde ven área encerrada por esos dos tejidos? En todo lo de abajo, ¿no? Lo de abajo del eje X. Acá, ¿no? Todo esto. ¿Y eso quedó por debajo del eje X o por arriba del eje X? Toda por debajo, ¿sí? Ahora, para nosotros encontrar esa área, tendremos que determinar desde qué valor de X y hasta qué valor de X. El gráfico habla solo, ¿eh? ¿Desde qué valor de X está determinada esa área? Menos 1 y 1, ¿qué son de la función? Exactamente. Son las raíces. Entonces tendré que calcular las raíces de esa función. ¿Ven? Ahí está marcado el área. Entonces, como el área me queda en el sector negativo, para calcular, dice, el sector se encuentra debajo del eje X. Como el área no puede ser negativa, invertimos los límites de integración. ¿Por qué? Y por esa propiedad que dice que cuando se invierten los límites de integración, me da con el signo contrario. Si yo utilizaría como límite de integración desde que x vale menos 1 hasta que x vale 1, esa integral me va a dar negativa. Invierto los límites de integración para que esa integral me dé positiva como corresponde a un área. ¿Sí? Entonces, integro la función,
pero con los límites de integración, desde que x vale menos 1, desde que x vale 1 hasta que x vale menos 1. Están invertidos los límites de integración, para que justamente esa área me dé positiva. O sea que ahora no me queda más que resolver esa integral. Resuelvo la integral indefinida, x al cubo sobre 3 menos x, y ahora la evalúo en el límite superior, que es menos 1, menos en el límite inferior, que es 1. Porque al cambiar los límites de integración, lo que provoco es que esa área me dé positiva. Reemplazo en f grande, reemplazo el menos 1, después reemplazo el 1, resuelvo y me queda que f grande de menos 1 es 2/3 menos f grande de 1, que es menos 2/3. 2/3 menos menos 2/3 son 4/3. 4/3 de unidades al cuadrado. Y esa es la medida del área. Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria de lo que les expliqué recién, en esta teníamos área toda positiva. En la integral respetamos los límites de integración, desde que x vale 1 hasta que x vale 2. ¿Pero por qué? Porque al graficar vimos que toda el área que me está pidiendo es positiva, está por arriba del eje X. Entonces no hubo necesidad de invertir los límites de integración. Respetamos los límites de integración. En cambio, en la que hicimos recién, esta, está pensando. Ahí está. En cambio, esta, el área que teníamos que encontrar, era toda negativa. Entonces, busco los puntos de intersección de la función con el eje X, o sea, las raíces, para determinar cuáles son los límites de integración. Y los invierto. Porque si yo calculo la integral de esta función desde que x vale menos 1 hasta que x vale 1, me va a dar menos 4/3. Y una área no puede tener medida negativa, porque no existe la medida negativa. ¿Sí? Ahí vimos los dos casos, que toda un área sea positiva y otra que toda un área sea negativa y que haga que tenga que invertir los límites de integración para que justamente la medida de esa área no me quede negativa. ¿Qué me faltaría? Está desobediente. Ahí está. ¿Qué me faltaría? Dice, hallar el área entre f de x, que es 2x menos x cuadrado, desde que x vale 1 hasta que x vale 3. Me dice la función y me dice desde cuánto y hasta cuánto de x quiere que yo calcule el área. Yo no puedo así de cabeza tirarme y hacer la integral. A ver, esperen que lo voy a escribir. Yo no podría decir que el área va a ser la integral de 2x menos x cuadrado diferencial x desde que x vale 1 y hasta que x vale 3. ¿Por qué no puedo decir esto? Porque yo no sé si toda esa área es positiva, o si toda es negativa, o si tengo una parte de área positiva y otra parte de área negativa. Mientras yo no esté seguro, no puedo hacerlo así. Lo haría desde que x vale 1 hasta que x vale 3, únicamente que toda el área me quede por arriba del eje X. Pero como no lo sé, tengo que averiguarlo. ¿Y cómo lo averiguo? ¿Qué necesito saber de mi función f de x? Si tiene raíces y si esas raíces están entre 1 y 3. Hay que graficar. Porque si hay que graficar, tal cual, pero para graficar necesito las raíces. Ahí grafiqué. Es una cuadrática de concavidad negativa, o sea que la parábola es con las ramas hacia abajo. Pero me pide desde que x vale 1 hasta que x vale 3.
Pero resulta que entre 1 y 3 la función se pasó de la positividad a la negatividad. ¿Ven? 2 es una raíz, es una de las raíces de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esto? Que me determine un área 1 positiva y un área 2 que si yo calculo la integral respetando los límites de integración me va a dar negativa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular por separado. Primero calculo el sector positivo, luego calculo ese sector negativo al que le voy a cambiar los límites de integración para que me dé positivo y por último sumo esas áreas parciales. Esperen que vamos a borrar lo que escribió la profesora allí. Vamos a borrar todo ya que estamos. Dice, como vemos, tenemos área positiva y área negativa. El área 1 positiva entre que x vale 1 y que x vale 2. Desde x1 hasta x2 es donde entre la función y el eje x se encierra esta área positiva. El área 2 es negativa, desde que x vale 2 hasta que x vale 3, toda ella me queda negativa, porque está por debajo del eje x. Es como si estuviese en un pozo, digamos, al que tenemos que invertir los límites de integración, porque como ya dijimos, la medida de un área no puede ser negativa. Para cualquiera de las dos áreas, tanto del área positiva como del área negativa, la integral va a ser la misma. Lo que van a cambiar son los límites de integración. Entonces, la integral indefinida es la integral de esa función. ¿Sí? Primero calculo la integral indefinida, f grande de x. Integro 2x, será 2 por x cuadrado sobre 2, integro x a la 2, que será x a la 3 sobre 3, simplifico, entonces me quedó que f grande de x es x cuadrado menos x al cubo sobre 3. Ya tengo f grande de x. Ahora, el área 1, dijimos que el área 1 es positiva y se determina desde que x vale 1 hasta que x vale 2. O sea que voy a hacer f grande de límite superior f grande de 2 menos f grande de 1. ¿Y por qué f grande de 2 menos f grande de 1? Porque para determinar el área 1 es la integral de la función 2x menos x cuadrado desde que x vale 1 hasta que x vale 2. Para calcular esta área, integramos la función. Ya la tenemos hecha, f grande, pero la vamos a evaluar primero en el límite superior y le vamos a restar evaluada en el límite inferior. O sea, f grande de 2 menos f grande de 1. ¿Sí? Eso es el área 1. Y el área 2... Para el área 2 vamos a hacer la integral de esa función 2x menos x cuadrado diferencial x, pero los límites de integración los vamos a invertir. Según aparecen en orden sería desde que x vale 2 hasta que x vale 3. Si ponemos en ese orden, límite inferior 2, límite superior 3, esta área nos va a dar negativa. Entonces los invertimos. Así que vamos a poner de que x vale 3 hasta que x vale 2. Entonces esto va a ser f grande de 2 menos f grande de 3. Y una vez que tenga calculada esas áreas por separado,
sumo los resultados. Área 1, f grande de 2 menos f grande de 1. El área 1 es 2/3. Área 2, f grande de 2 menos f grande de 3. 4/3. Entonces el área total va a ser el área 1 más el área 2. O sea, 2/3 más 4/3. 6/3 que es 2. 2 unidades al cuadrado. O sea que el área que determina la función f de x 2x menos x cuadrado desde que x vale 1 hasta que x vale 3 es 2 unidades al cuadrado. ¿Preguntas? En orden, de izquierda a derecha. Desde y hasta. Cuando vos armas un intervalo numérico, el desde y hasta va de izquierda a derecha, ¿no? Por orden de aparición. En el área 1, este es el área 1, es desde que x vale 1 y hasta que x vale 2. Entonces, el área 1, lo voy a escribir de nuevo, es igual a la integral de esta función. Ay, qué paréntesis horrible. 2x menos x cuadrado diferencial x desde que x vale 1, desde abajo hasta arriba. ¿Sí? ¿Y por qué respeto el orden desde y hasta? Porque esa área es positiva. En cambio, cuando voy con el área 2, si yo respeto el orden desde que x vale 2 hasta que x vale 3, me va a dar negativa esa integral. Entonces, invierto los límites de integración y digo desde que x vale 3 y hasta que x vale 2. Ahora sí. ¿Qué otra opción tienen? Otra opción también es respetar el orden en que aparecen, pero considerarle un signo menos adelante. O sea, le cambio el signo. Me va a dar negativa, entonces le enchufo un menos adelante. Sería menos la integral. Esto sería lo mismo que decir, menos la integral desde que x vale 2 hasta que x vale 3. De 2x menos x cuadrado. Porque este menos que yo le pongo acá va a hacer que le cambie el signo al resultado. Que como vemos en el gráfico, si yo respeto los límites de integración, esa área me va a dar negativa. ¿Sí? Bueno, borrando esto, mamarrachos. Acá, hallar el área determinado por las funciones. Diferencias que hay con respecto a qué pasa cuando es entre una función y el eje X. ¿Qué diferencia hay cuando es entre dos funciones? Cuando es entre una función y el eje X, tengo que tener el cuidado que acabo de mencionar, que es, si tengo un sector negativo, invertir los límites de integración. Cuando es entre dos funciones, me olvido, no existe la posibilidad de sector negativo y positivo, porque ya no es de la función con el eje X, sino es entre las funciones, ¿sí? Entre las funciones. Entonces, cuando es entre las funciones, ¿qué detalles hay que tener en cuenta? ¿Qué función me queda como techo y qué función me queda como piso? ¿Por qué? Y porque va a ser la integral de la función techo menos la función piso. ¿Y qué límites de integración voy a usar? Las intersecciones de esas dos funciones. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es dónde se intersectan las funciones. Y luego graficar
o analizar de alguna forma qué función me va a quedar por arriba y qué función me va a quedar por debajo. Perdón, que me pica la nariz. Me voy a pelear con alguien. Ya me peleé. Entonces, lo primero que hacemos es hallar los puntos de intersección de las funciones, porque son los que nos van a decir cuáles van a ser los límites de integración. Para encontrar los puntos de integración o los puntos de intersección, como bien dijo el compañero hace un rato, va a ser cuando las funciones se hagan iguales. Si yo quiero averiguar cuándo esas funciones se hacen iguales, ¿qué hago? Igualo a las funciones. F de x igual a g de x. Exactamente eso. Igualo la fórmula de las funciones. La fórmula de la función f, que es 3 menos 2x, igual a la función g, que es 2 menos x cuadrado más 3. Oh. He aquí que la profesora se saltó un paso importante, ¿no? ¿Qué paso me salté? Vamos para atrás. Igualo las funciones. La función f es 3 menos 2x. Que me está diciendo que la tengo que igualar con la función g. O sea, 2x menos x cuadrado más 3. Al igualar las fórmulas de las funciones, ya no me quedó una función, sino que me quedó una ecuación. Cuando hay una igualdad y a ambos lados tengo la incógnita, la variable, esto es una ecuación. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Pasamos todo para un mismo lado del igual. Obviamente que 3 menos 2x siguen estando acá, pero 2x que pasa del otro lado va a pasar restando. X cuadrado que está restando va a pasar sumando. Y el 3 que está sumando va a pasar restando. Y del lado derecho que no queda nada es igual a 0. Y acá tenemos que empezar a resolver. ¿Y qué resolvemos? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Ecuación ¿cómo la resolvemos? Juntando x con x, término independiente con término independiente, x cuadrado con x cuadrado, ¿no? Acá tenemos 3 y menos 3. Este 3, que es positivo, se cancela con este menos 3. Pero tengo menos 2x y menos 2x. Menos 2x menos 2x, ¿cuánto es? Menos 2x menos 4x. Lo voy a escribir acá porque después me va a aparecer menos 4x. Y esta x cuadrado, que no tengo con quién restarla o sumarla, va a quedar ella solita, porque es el único término que tiene x cuadrado. Es igual a 0. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Resolver esta ecuación es encontrar los valores de x donde esas dos funciones se intersectan. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? ¿Qué se puede hacer ahí? Matemático 1. Puedo sacar factor común o puedo aplicar la resolvente. Cualquiera de los dos caminos estaría bien. Acá en la filmina lo único que hice fue poner la x cuadrado adelante, respetando el signo, ¿no? Lo que elijan hacer. Si ustedes sacan factor común, como x se repite en ambos términos, les va a quedar x como factor común. X cuadrado dividido x, x. Menos 4x dividido x, 4. Es igual a 0. O sea que estamos buscando que esta multiplicación se haga 0.
¿En qué casos una multiplicación se hace 0? ¿Cuándo da 0 una multiplicación? Cuando multiplico por 0. Cuando uno de los dos que multiplico es 0, tal cual. Entonces tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que esa x sea igual a 0. Entonces me quedaría 0 por, el paréntesis va a ser 0. Otra posibilidad es que el paréntesis sea 0. Y para que todo ese paréntesis se haga 0, ¿cuánto tendría que valer x? Despejo x. ¿Qué hago con el 4? Lo paso sumando. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación se hace 0 cuando x vale 0 y cuando x vale 4. Esto quiere decir que la función f y la función g se intersectan, se cruzan cuando x vale 0 y cuando x vale 4. O sea que esos van a ser los límites de integración, desde que x vale 0 hasta que x vale 4, para encontrar el área. El área va a ser igual a la integral desde que x vale 0 hasta que x, este es un 0, hasta que x vale 4. ¿Pero a quién voy a integrar? ¿A quién voy a integrar? ¿A qué función? Voy a tener que hacer la función techo menos la función piso. Y todavía no sabemos quién es la función techo menos piso. Acá voy a tener que hacer, antes que nada, la resta de el techo menos el piso. Y a lo que me dé ese techo menos el piso, a eso es lo que voy a integrar. ¿Sí? O sea que, primer paso, busco la intersección de las funciones. ¿Dónde se intersectan las funciones? Segundo paso, tengo que averiguar qué función me quedó por arriba y qué función me quedó por debajo. ¿Sí? Para saber quién menos quién hago. Luego resto las funciones en el orden techo menos piso y a ese resultado lo voy a integrar desde que x vale 0 hasta que x vale 4. Y ahí voy a encontrar el área que determinan esas dos funciones. Bueno, acá encontramos 0 y 4. A ver, alguno me dice, profesora, la verdad que eso de factor común conmigo no cuenta. No hay problema, para resolver una ecuación de grado 2, una ecuación cuadrática, pueden aplicar la resolvente. A gusto del consumidor, aplican la resolvente, utilizan diferencia de cuadrados, utilizan factor común, el caso de factoreo que quieran, pero lo van a tener que resolver, porque si no saben dónde se intersectan las funciones, no van a poder resolver esa área. El segundo paso es graficar las funciones. Y si no las grafico, determinar qué función me queda por arriba y qué función me queda por debajo. Pregunto, antes de que aparezca por arte de magia el gráfico, ¿cómo se les ocurre que yo puedo determinar qué función queda por arriba y qué función queda por debajo? Yo sé que las funciones se van a intersectar desde que x vale 0 hasta que x y en x4 otra vez se van a cruzar. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber quién queda por arriba y quién queda por debajo? Cuando x vale 0, las dos funciones valen lo mismo. Si no, fíjense, 3 menos 2 por 0, 2 por 0, 0. 3 menos 0, 3.
Perfecto. Cuando x vale 0, y vale 3 en la función f. En la función g, si yo le pongo el 0 acá y acá, 2 por 0, 0, menos 0 al cuadrado, 0, más 3, 3. Entonces, en ambas funciones, cuando x vale 0, y vale 3. Lo mismo va a pasar cuando x vale 4. Se van a hacer iguales las funciones, porque es el punto de intersección. Cuando x vale 4, las funciones se intersectan. Pero para poder avanzar necesito saber qué función me va a quedar arriba y qué función me va a quedar abajo. Exactamente. Entonces, un valor intermedio entre 0 y 4. Cualquiera, 1, 2, 3, el que quieran, pero que esté entre estos dos valores. La función techo va a tomar un valor mayor que la función piso. Listo, con eso ya puedo analizarlo. Supongamos que hacemos 1 porque es más fácil. Sería hacer una tabla de valores, ¿no, profe? Con un valor que le calcules es suficiente. Mira, f de 1. Averiguo la imagen de 1, pero en f. Entonces va a ser 3 menos 2 por 1. 2 por 1 es 2. 3 menos 2 me da 1. Averiguo g de 1. ¿Cómo averiguo g de 1? Reemplazo el 1 en las x. Entonces voy a tener que hacer 2 por 1 menos 1 al cuadrado más 3. Hago la cuentita y me queda 2 por 1, 2. Menos 1 al cuadrado, 1. 2 menos 1, 1. Más 3, 4. ¿Quién toma valor más alto? G de X. G. Entonces G es techo y F es piso. Así que para averiguar el área de esta función, yo sé que voy a tener que hacer la integral desde que x vale 0 hasta que x vale 4. ¿De quién? De la resta entre la función g, que es 2x menos x cuadrado más 3 menos la función f que me quedó por el piso, que me quedó como piso, que es siempre entre paréntesis 3 menos 2x. Primero resuelvo la resta de estas funciones. Y luego a esa resta la integro. Acá no vale aplicar la propiedad porque no me va a dar lo mismo, ¿eh? Primero resuelvo la resta de las funciones y luego calculo la integral definida de esa resta de funciones. Acá está el gráfico. ¿Ven? Cuando graficamos, obviamente respetamos los puntos de intersección. Sabemos que cuando x vale 0 y cuando x vale 4, las funciones se van a intersectar. Lo que no sabemos es dónde. Bueno, calculamos la imagen de 0 y la imagen de 4. Con una tablita de valores, me quedó la cuadrática y la lineal. ¿Ven? La cuadrática es g. Y la lineal es f. Entonces voy a tener que hacer la función techo, que es g, menos la función piso, que es f. Primero resuelvo la resta. ¿Qué pasa con la resta? Ojo, ya a esta altura de la vida, matemática 2 no pueden tener error en una resta, porque es para pegarse un tiro en el dedo izquierdo de la pata derecha. Bueno, ¿cómo resto esas funciones?
saco los paréntesis, pero el paréntesis que está detrás de la resta cambian de signo los términos que están ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a restar, voy a hacer 2x menos x cuadrado más 3. Y cuando saco este paréntesis, el 3, distribuyo el menos. Entonces, el 3 va a ser negativo. Y las 2x, este menos con este menos, se van a hacer más 2x. Y después tengo x cuadrada, que es negativa, 2x más 2x serían más 4x, y el más 3 con el menos 3 se cancelan. Entonces la integral que tengo que resolver es la integral de menos x cuadrado más 4x desde que x vale 0 hasta que x vale 4. Siempre primero hago la resta, luego integro. Bueno, acá pone primero las x, después las x cuadrado, es lo mismo, lo importante es que respeten el signo. Resuelvo la integral de 4x es 4x al cuadrado sobre 2, y la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Simplifico, este 4 con este 2, y acá me va a quedar 2x al cuadrado menos x cubo sobre 3. Y esta es f grande de x, ¿sí? Entonces la evalúo en el límite superior, que es 4, y le resto evaluada en el límite inferior, que es 0. (32 de unidades al cuadrado). Ven que acá, cuando es entre dos funciones, no estamos viendo si tengo área negativa o área positiva, es entre esas dos funciones. ¿Preguntas? Acá no tengo la hora, ¿eh? Ah, ya son las 4:10. Bueno, todo esto que acabo de mencionar, de explicar, me salgo de acá, me quedaba alguna más seguro, pero no importa. Acá lo tenemos en nuestro módulo, obviamente. Acá tenemos integrales definidas, área, todo lo que aparecía en la presentación está aquí en el módulo. El módulo es material de estudio obligatorio. Acá tenemos otra área entre la función y el eje X, que no es la misma que expliqué yo, así que tienen otra como para tener el ejemplo. Área entre curvas. Y acá tenemos estas actividades. En el aula EVEA, así como hay videos tutoriales de regla de integración, integrales, integrales directas, integrales por sustitución, integrales por partes, integrales definidas, también tienen tutoriales de área entre una función y el eje X, área entre dos funciones, todos tienen con su respectivo tutorial. Es recién aquí que pueden ya hacer algún intento del cuestionario de autoevaluación. Cuestionario de autoevaluación, que ya que estamos, vamos a chusmear. Aquí está.
Vamos a ver, cuestionarios. Este se llama el alcahuete de la profesora, que se llama Aula Ebea. ¿Qué dice el alcahuete de la profesora? Que el trabajo práctico de autoevaluación de derivadas y estudio de funciones, solo 10 alumnos de la comisión 317 lo han hecho. Solo 10. Bien. Y que el trabajo práctico de autoevaluaciones de integrales ya lo hicieron 4 personas. 4 personas que se arriesgaron a hacerlo. Era una posibilidad también. Bueno, miren qué bien. Acá hay gente que... No, miento porque acá hay de la otra comisión. Vamos a poner que se vea solo de nuestra comisión. Todos los participantes, comisión 17. 317. Bueno, acá están los que lo han hecho. Alguien se tiró a ver cómo hacerlo. Bueno, ahora que tiene la explicación, sabe. Cualquier consulta. En este cuestionario había integrales directas, integrales por partes, integrales por sustitución. Bueno, llamo a la reflexión y los invito a que hagan los ejercicios, a que hagan la ejercitación y cualquier consulta me escriben o toman nota para preguntarme en la próxima clase. Obviamente que va a ser una clase de práctica. Es hasta aquí lo que entra en el parcial. Así que voy a dejar de compartir. Todo lo que entra en el parcial es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy recién es 7 de septiembre y ya terminamos de ver lo que se va a tomar en el parcial, que, como no me acuerdo, me fijo en el cronograma. Como ustedes me imagino que harán, ¿qué día es el parcial de matemática? Vengo al cronograma. ¿Qué dice? Primer parcial 5 de octubre. Todavía nos queda un mes. Tampoco duerman en los laureles. Tienen un mes para trabajar con todos los contenidos que entran en el parcial. La clase que viene vemos práctica de todo lo visto. Obviamente que vamos a hacer foco a integrales por partes, integrales definidas, área bajo la curva. Y luego, miércoles 21 de septiembre es asueto, no nos vemos. Y yo puse virtual. Sí, no voy a dar la clase virtual del Día del Estudiante, olvídense, no va a ser virtual, no va a ser directamente. Y el miércoles 28, repaso general. Repaso general, como siempre, como unos cuantos de los que están aquí están acostumbrados a cómo manejo la cuestión yo y mis compañeras también. Clase de repaso se forma con las consultas de los alumnos. No hay consultas, no hay propuesta de parte de la profesora. Así que la clase que viene vayan preparando las consultas, vayan haciendo ejercicios y bueno, también van a surgir cosas para trabajar en el momento. Pero la de repaso va a ser solo de repaso y con lo que traigan ustedes para ver. Bueno, hasta acá alguna consulta, comentario, etcétera, etcétera. Por mi parte no, profe. No, a ver. Bueno. Bueno, si no tienen ninguna consulta, el que no tiene consulta lo dejo ir y el que tenga alguna consulta o algún comentario y quiera hacerlo, se puede quedar en línea y lo charlamos.